Bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a hablar de otra técnica de evaluación financiera de inversiones que viene a ser el índice de rentabilidad. Este método o esta técnica de evaluación financiera consiste en la razón entre el valor presente de los flujos de caja y de dividir entre la inversión inicial. Es decir, es la relación que muestra entre el valor presente de los flujos futuros que genera el proyecto y la inversión inicial. Entonces, para poder aplicar esta técnica de evaluación, vamos a ir a nuestro caso práctico que estamos elaborando. Entonces, para poder determinar. Entonces aquí seguimos con el mismo ejemplo que estamos siguiendo, calculando las técnicas anteriores que hemos visto el BAN, hemos visto la tasa interna de retorno, la tasa interna de retorno modificada. Ahora vamos a ver el índice de rentabilidad, que es otra técnica de evaluación financiera, que básicamente mucho que muestra la relación que existe entre los flujos futuros que genera el proyecto divididos entre la inversión inicial. Entonces la relación, los flujos futuros divididos entre la inversión inicial. Entonces para ello también podemos calcularlo de manera manual o también utilizando el Excel financiero. Entonces nosotros vamos a hacerlo de ambas maneras para que podamos ver la diferencia en el, bueno, no la diferencia, básicamente es lo mismo, pero la facilidad que nos ayuda el Excel financiero para su cálculo, ¿no? Entonces de manera manual, entonces primero vamos con el proyectito. Dice un proyecto de inversión X que presenta los siguientes flujos de caja que se muestra en la tabla siguiente, que estos son nuestros flujos. Calcular el índice de rentabilidad del proyecto de inversión si la tasa de financiación es del 8% y la tasa de descuento del proyecto es del 10%. Entonces seguimos con una tasa de descuento del 10% y una tasa de financiamiento del 8%. Entonces para poder calcular el índice de rentabilidad, lo primero que tenemos que calcular es los flujos de caja descontados. Lo puedo hacer de dos maneras. Uno, incluyendo toda la calculadora, toda esta operación, y la otra es descontándolos de manera individual. Entonces lo que tendríamos que hacer es traer básicamente esta ecuación que ya lo tenemos digitado. Entonces, aplicando la ecuación, la relación entre los flujos de caja descontados futuros entre la inversión inicial, entonces vamos a tener básicamente esta operación, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es todos estos flujos los voy a descontar a una tasa de descuento de 10% de manera independiente. Es decir, este flujo inicial ya está en el periodo 0, no hay nada que actualizar. Este flujo de 25,000 los tengo que traer al día de hoy. 1 más la tasa de descuento, 10%, elevado al periodo 1, ¿no? Y eso es lo que yo puedo para el periodo descontar estos 30,000 al día de hoy. Entonces va a ser los 30,000 dividido entre 1 más la tasa de descuento elevado al cuadrado, y así sucesivamente hasta el periodo 5 de manera individual, ¿no? Entonces al final, para calcular el índice de rentabilidad, simplemente sería la sumatoria de todo el numerador, que son los flujos de caja descontados al día de hoy, es decir, la sumatoria de todos estos flujos divididos entre la inversión inicial, que en este caso es $80,000. Pero como este flujo ya está con negativo, necesito que sea positivo. Para ello multiplico por un menos 1 y los 80,000. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, un índice de rentabilidad de $1.31. Esto está expresado en dólares, ¿no? Está expresado en dólares. Muy bien, esto es de manera actualizar de manera independiente, es decir, actualizar cada flujo y al final lo tengo que sumar. Pero también podía hacerlo de manera en conjunta, hacer toda la operación al mismo tiempo. Entonces aquí sería, colocamos igual y hago toda la operación. 25,000 dividido, ¿cómo tendría que hacer en la calculadora? Vamos a hacerlo como en la calculadora. 25,000 manualmente divididos entre 1 más la tasa del 0,10 elevado a 1. Aquí hay un error, voy a corregir esto. Antes de hacer esto voy a corregir. Este es el periodo 1, esto es el 2, esto es el 3 y esto es el 5, 4, 3. ¿Qué es lo que está pasando aquí? No, hay algo aquí, hay algo. Entonces vamos a corregir, a ver, 3, esto es 3,
esto es 2, 1 y la tasa es de 0.10. 0.10, 0.10. Esto de manera manual, ¿no? Entonces esto es lo que debería llevar. Esto no es la tasa de 8, es la tasa de descuento del 10%. Esta es la ecuación, ¿okay? Entonces esto lo vamos a hacer de manera manual, como lo haría en la calculadora. 25.000 dividido entre 1 más la tasa del 0.10 elevado a periodo 1, que podía no colocarlo porque se sobreentiende, más 30.000 dividido entre 1 más la tasa elevado al cuadrado, más, pero en este caso como es flujo negativo es menos 10.000 dividido entre 1 más la tasa 0.10 elevado al cubo, más 40.000 dividido entre 1 más 0.10 elevado a 4, más 60.000 dividido entre 1 más la tasa, todo eso a la quinta. Entonces todo este numerador lo tengo que dividir entre la inversión inicial, que es de $80.000. Ahí está. Entonces, como ustedes pueden ver, sale el mismo importe. Obviamente que aquí siempre la disolución de las decimales, ¿no? Ahí está, sigue siendo de 1.36. Entonces puedo calcularlo de manera manual, como colocarlo en la calculadora, o como aquí tengo eso, lo puedo vincular, ¿no? Como lo calculé de manera. También podía hacer de manera independiente, manualmente. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo calculamos utilizando el Excel financiero? Entonces, para ello lo que voy a hacer es utilizar, esto también está expresado en dólares, no olviden que es lo mismo. Y esto también va a estar expresado en dólares. Después vamos a ver con la interpretación. Ahí está. Entonces, utilizando Excel financiero sería igual la función BNA. Lo que tengo que hacer es actualizar estos flujos que me genera el proyecto a una tasa de descuento, que en este caso es 10%. El valor 1 serían los flujos desde el año 1 hasta el año 5, son los flujos que genera el proyecto. Todo eso dividido, estos flujos actualizados, dividido entre la inversión inicial, que sería en este caso $80.000. Entonces, como está con negativo, lo coloco en negativo para que sea positivo. Y ya está. Y ahí tenemos el índice de rentabilidad de 1.3. Entonces, fíjense, puedo calcular de manera manual y también puedo calcular utilizando el Excel financiero, ¿correcto? Ahora lo que importa es la interpretación. Entonces fíjense cómo interpretamos este 1.31%. Entonces nos dice que por cada dólar que usted invierte en el proyecto, esto le genera 1.31 dólares. ¿Correcto? Volvemos a repetir. Por cada $1 que usted invierte en el proyecto, esto los genera 1.31 dólares en términos de hoy. ¿Correcto? Entonces, con esto podemos concluir las técnicas de evaluación más utilizadas para evaluar inversiones o proyectos de inversión. ¿Cuál es la regla de decisión del índice de rentabilidad? Antes que nos olvidemos, si el índice de rentabilidad es mayor a 1, el proyecto es viable financieramente. Si el índice de rentabilidad es igual a 1, me es indiferente, lo puedo aceptar o rechazar, eso dependiendo del decisor, del inversionista, pero justamente lo que haría es que usted invierte 1 y justamente el proyecto le genera $1 de recursos, ¿no? Y si fuera el índice de rentabilidad menor a 1, el proyecto básicamente se rechaza. Entonces es el criterio de decisión del índice de rentabilidad. Volvemos a repetir, mayor a 1 se acepta, igual a 1 le es indiferente, menor a 1 se rechaza el proyecto. En este caso el proyecto es viable financieramente, ¿correcto? Invertimos 1 y esto nos genera $1.31. Muy bien, entonces con esto concluimos las técnicas de evaluación. Hay muchas más, por ejemplo están los periodos de recuperación de la inversión, tomando en cuenta el valor del dinero y sin tomar en cuenta el valor del dinero. Tenemos también el CAUE, el BAUE, ahí entonces la relación beneficio-costo, que lo vamos a hacer seguramente más adelante. Por ahora nos vamos a quedar con estas 4 técnicas de evaluación financiera de inversiones. En el siguiente video lo que voy a hacer es ahora grabar, en el siguiente video lo que vamos a hacer es calcular estas 4 técnicas de evaluación financiera en uno solo, como
resumen para que se entienda de manera correcta, pero ya vamos a aplicar directamente el Excel financiero. Ya no lo vamos a hacer manualmente cada uno de ellos. Entonces directamente aplicando para comparar una técnica y la otra. Vamos, entonces nos vemos en la siguiente.